de la epidemiología que sigue siendo tan importante, la clasificación patológica, una clasificación que sea un término totalmente nuevo para ustedes, que es el TNM, o sea, TNM, su utilidad, importancia y dimensión internacional, digamos, diagnóstico clínico, signos de alarma, introducción al diagnóstico imagenológico, endoscópico y patológico, y conceptos básicos acerca del tratamiento y sus modalidades. Bueno, el objetivo general sería desarrollar, como antes le dije, conocimientos básicos y habilidades para el diagnóstico en el manejo y el tratamiento de una enfermedad de un alto impacto mundial en la actualidad. Identificar factores de riesgo, conocer manifestaciones clínicas, desarrollar habilidades en el diagnóstico, introducir conceptos de estadiamiento. Aquí es donde viene el TNM, que es algo de lo más novedoso que ustedes van a oír, y conocer las modalidades de tratamiento. Si definimos el cáncer de pulmón, como muchos, resulta de la desregulación de los procesos de control del ciclo celular y muerte programada, o sea, la apoptosis, permitiendo un irrestricto e ingobernable crecimiento celular. O sea, un determinado clon celular, llegan ahora acá a jugar los factores oncógenos y protoncógenos y el papel del G53 que ustedes deben y pueden leer de modo individual. Y cuando se pierde el control del gen P53 en un determinado clon celular que está lógicamente influido por el proceso inflamatorio crónico del factor de riesgo, contaminación ambiental, como diríamos, y sobre todo en nuestro medio, como hablaba el profesor Pedro, tabaquismo para otras latitudes y desarrollo de una cascada desde el punto de vista patológica de malignidad que va desde la metaplasia, displasia, conceptos que ustedes habrán oído ya en anatomía patológico, metaplasia, displasia, carcinoma in situ, neoplasia, ¿no? Epidemiología para este año 2025, según la Sociedad Americana contra el Cáncer, se diagnosticarán 226.650 nuevos casos de cáncer de pulmón en los Estados Unidos y morirán nada menos que 124.700, ¿no? Estos datos estadísticos, estos datos estadísticos, pues van realmente condicionados van condicionados lógicamente por la gran masa de la muestra tan amplia de pacientes relacionados con los factores de riesgo. Cada año mueren más personas por cáncer de pulmón que por tumores de colon, próstata y mama. Según la OPS, el impacto de América Latina, países estudiados de cáncer de pulmón, es de 60.000 muertes anuales. En 2024, el MINSA Perú reportó más de 3.445 casos confirmados, lo que probablemente, como ahí señalamos, sea un subregistro. Uh -huh. Bueno, cuanto a los factores de riesgo, tabaquismo, factor etiológico y de riesgo mundial, que está relacionado con un concepto que es el IPA, el índice de paquetes año para cada fumador. Contaminación ambiental y cáncer de pulmón podrían relacionar hasta el 36% de los casos. Carcinógeno grupo 1 de la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Internacional para la Lucha contra el Cáncer. Factores genéticos, oncógenos y supresores tumorales y su asociación con factores que causan mutaciones genéticas. O sea, este es el efecto o el conglomerado de factores que pueden generar una tumoración pulmonar. Existe mayor riesgo en familias de línea directa, pero el cáncer de pulmón no es estrictamente hereditario como lo han sido o como se ha demostrado en otras neoplasias.
Ajá. Carcinoma clasificación histológica. Esta es la gran clasificación, la mejor y más antiguo modo, más didáctico de hablar de clasificaciones de cáncer de pulmón, aunque evidentemente representa una variedad de tumores muy grandes. Pero queda claro que en cuanto a función del tratamiento, pronóstico, eh, seguimiento, posibilidades quirúrgicas o no, una gran división es carcinoma pulmonar no células pequeñas, que representa el 85 al 90% de todos los tumores. Aquí están los subtipos fundamentales: adenocarcinoma, carcinoma de células escamosas, carcinoma de células grandes. Y carcinoma de células pequeñas, el small cell lung carcinoma, que tiene determinadas variedades histopatológicas, pero siempre tiene un patrón desde el punto de vista de crecimiento muy importante. Cáncer pulmonar no células pequeñas, células grandes, escamoso, adenocarcinoma. Vean ustedes que presenta el 50-75%. Al momento del diagnóstico son tumores diseminados, y el carcinoma de células pequeñas casi siempre en el momento del diagnóstico, casi siempre es una enfermedad sistémica, como muchas veces se le llama, y el 90% de los casos está diseminado. Y ahora vean acá una gran gama de lesiones, que pueden producir un carcinoma pulmonar, o sea, que están dentro de las clasificaciones. Vean aquí tumores epiteliales, el adenocarcinoma y toda esta variedad de lesiones: lepídico, acinar, papilar, con patrones más bien diferenciables uno del otro. El carcinoma mínimamente invasor, no mucinoso o mucinoso, las lesiones preinvasivas, la hiperplasia adenomatosa típica, el adenocarcinoma in situ, el que desgraciadamente se diagnostica extremadamente raro. El carcinoma escamoso, queratinizante, no queratinizante y basaloide, las lesiones preinvasivas, carcinoma escamoso in situ. Los tumores neuroendocrinos, sobre todo aquí está la diferenciación neuroendocrina para los tumores de células pequeñas: carcinoma de células pequeñas combinado, carcinoma de células grandes neuroendocrino, y los tumores carcinoides, típico y atípico. La lesión preinvasiva, fíjense que cada uno de estos grandes tipos tiene una lesión preinvasiva difusa de células neuroendocrinas pulmonar idiopática. Y además están el carcinoma de células grandes o grandes células, el carcinoma adenoescamoso, pleomórfico, célula fusiforme, célula gigante, el carcinosarcoma, blastoma pulmonar, los papilomas, adelomas, tumores mesenquimatosas, como el hamartoma pulmonar, que es un tumor con comportamiento benigno, los condromas, que lo hemos visto ambos, condroma y hamartoma, y una serie de otros tumores desde el punto de vista de los tumores linfohistiocíticos y tumores de origen ectópico, sobre todo los tumores de las células germinales. Esta es una clasificación extremadamente completa e importante, que da la gran división desde el punto de vista histológico necesaria para emprender medidas de tratamiento en la actualidad. Vayamos ahora a algo que probablemente sea una novedad para ustedes, ¿no? La clasificación TNM, el sistema internacionalmente validado y aceptado para guiar el manejo, tratamiento y pronóstico del paciente con cáncer de pulmón. Eso es lo que es la clasificación TNM. Y los TNM existen para todos los tumores. Es una de las herramientas más importantes con que cuenta la oncología en la actualidad. Y es precisamente la T la que representa las características primarias del tumor, seguida de un nombre. El tumor puede ser T0, T1, T2, T3, T4. La N, afectación ganglional regional, se refiere fundamentalmente a los ganglios del mediastino y los ganglios del hilio pulmonar.
ipsilaterales, o sea, del lado de la lesión, bilaterales o simplemente contralaterales. Las recomendaciones para el establecimiento del TNM provienen del análisis de las bases de datos de la International Association for the Study of Lung Cancer, la revisión de artículos publicados y un amplio y multidisciplinario consenso que fue realizado por la IASL por solicitud de la Unión de la Lucha Internacional para el Control del Cáncer, el American Joint Committee of Cancer e instituciones de las que las incorporaron en sus respectivos manuales de la octava edición. O sea, como ustedes ven, tiene una gran importancia el TNM, y perdonen que yo me detenga un poquito más en esto. Es que si yo estoy hablando con un neumólogo, con un oncólogo en Hong Kong, y le digo que tengo un paciente que tiene un T1A, N0, M0, él sabe que está en una etapa 1, y con decir solo eso yo puedo decirle, ya él sabe que ese paciente probablemente es quirúrgico, que es una etapa temprana, lo cual escasea en cáncer de pulmón, y solo me falta esto, ponerle nombre y apellido, y nombre y apellido, es decir, doctor, se trata de un adenocarcinoma o es un nódulo pulmonar solitario cuya biopsia por broncoscopía avanzada arrojó este resultado, y los resultados del estadiamiento lo clasifican como una etapa 1. O sea, esto lo que hace es hablar en un único lenguaje con relación al cáncer de pulmón. Y aquí está el TNM. Nosotros no pretendemos, porque hasta para los oncólogos es motivo de consulta. Todo el mundo puede tener un manual con esto y revisarlo, pero lo que ustedes sí tienen que saber es las etapas que existen, o los estadios o etapas, las características de la T, la N y la M, la deben y la pueden revisar consultando el estadio TNM octava edición del cáncer de pulmón. Ustedes sí pueden perfectamente tener, no conocer de memoria, pero sí saber qué cosa es la N y qué cosa es N2 y qué cosa es N1 y qué cosa es N0, N1, o sea, y qué cosa es M1, o sea, metástasis a distancia fuera del tórax. Esas cosas ustedes las pueden revisar completamente, pero aún así sigue siendo un objetivo extra para un alumno de medicina. Ya a partir de la residencia de tanto de neumología como oncología, esto es un estudio de obligatorio conocimiento y actualización. Entonces pasemos a lo que podemos considerar diagnóstico clínico. Síntomas, síntomas y síndromes que son expresión en el 80% del diagnóstico tardío. Disculpen un momentico. Signos clínicos de alarma. Esto es algo que se desprende de la intención moderna de hacer diagnóstico temprano en cáncer de pulmón. Los signos clínicos de alarma hay que buscarlos en una minuciosa historia clínica y un examen clínico exhaustivo en correspondencia con los factores de riesgo. Pero aún es mucho más importante, discúlpenme un instante. Sí. ¿Evaluar qué? ¿De? Ya tiene su fotografía ahí. Que yo estoy aquí ahora dando una clase, estoy dando una clase aquí en el directorio. Voy a tratar de bajar en unos minutos. No, no pienso demorar. Bueno,
Signos clínicos de alarma, ya habíamos hablado de eso, el hallazgo incidental de imágenes sugestivas de malignidad en el paciente asintomático. Es preferible siempre que se pueda hacer diagnóstico desde el punto de vista en el paciente no sintomático, pero para eso se necesita de otra herramienta que ustedes verán a continuación. Los síndromes paraneoplásicos, por experiencia les digo que muchas veces no los reconocemos y le atribuimos sus manifestaciones a las metástasis, sobre todo los síndromes neurológicos. Y un síndrome muy específico, que es el síndrome de Pancoast-Tobía, una forma de presentación bastante atípica, entre paréntesis y comillas, de cáncer de pulmón, pero bien conocida y reconocida en la actualidad. Y entonces les introduzco un término importante, y ese término importante es el screening, la tomografía computarizada de baja dosis. Con el término tomografía computarizada de baja dosis nos referimos a protocolos de adquisición que reducen significativamente la dosis de radiación respecto a la tomografía computarizada estándar, manteniendo una calidad suficiente para detectar lesiones pulmonares con un valor diagnóstico similar al de la estándar. La dosis aproximadamente un cuarto o un sexto de la dosis de radiaciones que adquiere un paciente en esas circunstancias. National Lung Screening en Estados Unidos evaluó 53.454 pacientes cuya base de datos incluía un índice paquetes año mayor de 30 y edades entre 55 y 74 en 33 centros de excelencia en 2011. Y el otro estudio famoso es el estudio Nelson en Europa. Esto es una quimera y algo que no es evidentemente ciencia ficción, y es algo que se hace y es precisamente la única herramienta que se tiene hoy día para poder hacer diagnóstico temprano de cáncer de pulmón. Screening en materia de cáncer cérvico uterino es el test de Papa Nicolau. Screening en materia de cáncer de mama es la ecografía y mamografía dirigida a las mujeres de riesgo o por campaña. Evidentemente, vean que la palabra screening no corresponde con una forma clínica de la enfermedad, no corresponde con manifestaciones clínicas de la enfermedad, es salir a buscar el diagnóstico para hacerlo en etapa temprana. Exactamente como dice aquí, para ello se requiere identificar una población de riesgo y utilizar un método que genere el menor daño posible a un costo accesible para aplicar como política de salud a nivel nacional. Entonces, esta es una clasificación que la veremos dos veces hoy. Este es el resultado de los estudios de screening. ¿Y qué pasó? Que cuando se empezaron a hacer en esos 50 y tantos mil pacientes que le mencioné, empezaron a aparecer manchas, nódulos, áreas de fibrosis, granulomas calcificados, y entonces hubo que llevar todo eso a una clasificación que se llama Long-RADS y que describe las categorías de los nódulos y los cataloga desde incompleta, negativo, hasta sospechoso, hasta el paciente que tiene un cáncer previo, para ofrecerle un puntaje y características y hallazgos comunes de esos nódulos para poderlos determinar y saber cuál es el seguimiento y cuál es la recomendación y conducta. Véanlo, analícenlo, sepan que existe, sepan qué interpretación darle, pero no, evidentemente, no pretendemos que ustedes se sepan el cuadro del Long-RADS, porque esto le corresponde al residente de oncología, al oncólogo y quizás al neumólogo para consultarlo. Porque entonces cuando lleguen al tiroides tendría que ver el T-RAS o el B-RAS de la mama, porque todo esto está estipulado. Pero lo importante es que ustedes sepan que hoy día esto no se hace. ¿Y por qué no se hace? No se hace sencilla y llanamente porque no podemos esperar a que el paciente esté de este modo para pretender hacer diagnóstico de cáncer de pulmón.
Cuando tenemos estas características aquí, que con toda intención están cruzadas, estas eran las famosas formas de presentación clínica del cáncer de pulmón de los libros de medicina interna hasta el siglo pasado. Y quizá usted se encuentre Farrera Rothman, Harrison, Cecil, etcétera, que mencionen esto todavía. Pero verdaderamente esto debiéramos decir que es la presentación clínica pre-mortem del cáncer de pulmón. Ya lo digo, solo útil como conocimiento general y desde el punto de vista clínico saber que podría un paciente presentarse con estas características, pero no constituye un elemento para tomar como objetivo clave para hacer el diagnóstico de un carcinoma pulmonar. Con estas formas clínicas estamos hablando de enfermedad local o extendida, etapas tardías en las cuales la solución diagnóstica es casi nula. Aquí las tienen: bronconeumónica aguda, bronconeumónica crónica, hemoptoica, mediastinal. Imagínense que esto se refiere al síndrome mediastinal y ustedes lo verán en otra clase más adelante, quizás en el mismo día de hoy. Y ustedes verán qué etapa corresponde con el síndrome mediastinal y los grados del síndrome artropática, neurológica. Esto se refiere un poco a las manifestaciones propias de los síndromes paraneoplásicas. Un hallazgo radiológico, dolor torácico, la fase neumónica, etc. Elementos clínicos. Bueno, siempre los elementos clínicos hay que tenerlos en cuenta. Miren este paciente, el cual parece que no tiene pulmón, lo que tiene es una atelectasia total del hemitórax izquierdo en este caso. Me detengo en esta placa porque por definición y por conceptos de la telectasia, ahí hay líquido, pero la cantidad de líquido es poca y pobre. No me informa este paciente como un derrame pleural. Dígame que tiene un hemitórax sombra o un hemitórax opaco de características atelectásicas. ¿Por qué? Porque evidentemente se ve una oclusión u obstrucción bronquial en un bronquio principal izquierdo, no puede ser antes, porque incluso no se ve ni la proyección del bronquio, y sin embargo el paciente se puede presentar así simplemente con tos y disnea. Y entonces lleva a cabo, necesita el estudio y estadiamiento de un paciente, porque con una placa así no necesariamente tiene que ser una etapa sumamente avanzada. Eso lógicamente hay que estudiarlo. Por eso, en materia de cáncer de pulmón, hay que estar muy claro y tener un índice de sospecha muy alto. Entonces, ¿qué elementos clínicos? Ya lo dije, este paciente de aquí tiene tos. Es posible que tiene una lesión endobronquial y tiene tos con sangre. Es posible que tenga dolor en el pecho, que a menudo empeora cuando respira profundamente y tenga un dolor pleurítico. Que tenga difonía este paciente que está acá, porque el nervio recurrente laringio, porque tenga una parálisis recurrencial izquierda, y si tiene una parálisis recurrencial izquierda, el nervio recurrente laringio llega hasta el mediastino, y como llega hasta el mediastino puede irritarlo y por supuesto para causar la difonía, porque evidentemente tenga un cáncer, y estamos hablando de manifestaciones generales, tenga perdido el apetito, tenga pérdida de peso inexplicable, tenga dificultad para respirar, prácticamente tiene hecha una autoneumectomía, está respirando con el pulmón derecho, dificultad para respirar, tenga cansancio, debilidad, tenga infecciones como bronquitis y neumonía que no desaparecen, que siguen recurriendo, porque tenga un foco obstructivo para el drenaje de las secreciones posterior a la obstrucción que causa ese tumor. Y evidentemente puede tener un nuevo silbido en el pecho que puede estar localizado, y evidentemente la ocultación del lado derecho es normal. O sea, con toda extensión está buscada esta placa que reúne todas las condiciones clínicas que nos podemos encontrar. Entonces ahora yo les voy a ir mencionando y ustedes van a estudiar o revisar los síndromes paraneoplásicos, pero lo primero que tengo es que definírselo. Los síndromes paraneoplásicos se definen como el conjunto de signos y síntomas que aparecen en sitios distantes a la neoplasia maligna primaria o sus metástasis en el paciente oncológico. O sea, son manifestaciones que aparecen a distancia del sitio y tienen una relación directa a secreción de sustancias por parte del tumor o por el desarrollo de anticuerpos dirigidas
contra antígenos tumorales, los cuales desarrollan una reacción cruzada en otros tejidos. Desde los cánceres que con mayor frecuencia desarrollan estos síndromes, y por eso hay que estudiarlo y conocerlo, está el cáncer pulmonar. Síndromes paraneoplásicos incluso pueden orientar hacia la estirpe histológica del cáncer de pulmón por la presencia con que se presentan. Muchos de estos síndromes tienden a presentarse antes del diagnóstico. Algunos pueden indicarnos el pronóstico de dicho cáncer. En la mayoría de estas entidades, el tratamiento del proceso maligno de base ayudará a disminuir las manifestaciones de estos síndromes paraneoplásicos. O sea, en la medida que se controla o que está en tratamiento el paciente o se opera en el afortunado caso que así sea, pues entonces las manifestaciones del síndrome paraneoplásico van a mejorar. Los neurológicos, en azul, de naturaleza autoinmune, son totalmente independientes a la invasión local del tumor, así como sus efectos metastásicos. No se deben a la metástasis. Encefalitis límbica, síndrome neuropsiquiátrica con afectación de estructuras límbicas, hipocampo, hipotálamo y amígdala, por cambios en la personalidad, pérdida de memoria a corto plazo, alteración de la función cognitiva y crisis convulsiva. Síndrome miasténico de Eaton-Lambert, miasténico parecido a la miastenia, debilidad muscular proximal, afecta principalmente extremidades inferiores, iniciando en la cintura pélvica en cuanto a las extremidades superiores, la debilidad. Característico, entre paréntesis, carcinoma pulmonar de células pequeñas, y no responde al tratamiento habitual de la migraña. Degeneración cerebral subaguda, clínicamente se manifiesta con náuseas, emesis, vértigo, inestabilidad para la marcha, ataxia, etc. Y tengan en cuenta que todos estos síndromes paraneoplásicos neurológicos tienen que tener lógicamente la exclusión de la metástasis por resonancia magnética del cráneo, la tomografía contrastada. O sea, síndrome los endocrinos, síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética, es la hiponatremia hiposmolar eubolémica, que en el contexto del cáncer de pulmón se debe a la producción ectópica de la hormona antidiurética. Hipercalcemia humoral asociada a la malignidad, es otras manifestaciones, fundamentalmente del cáncer de células escamosas, síndrome de Cushing ectópico, síndrome carcinoide pulmonar, es propio de los tumores neuroendocrinos, 20% de los cánceres de pulmón. Estos son clasificados de acuerdo con sus características histológicas, la secreción ectópica de la serotonina por parte de las células cancerígenas, es la que provoca un síndrome carcinoide en pacientes con neoplasias neuroendocrinas del pulmón. Manifestaciones clínicas que se pueden presentar están la hiperemia de la piel, sobre todo en la parte anterior y superior del toro, diarrea secretora y tendencia en broncoespasmo. Ya conocimos de un paciente joven con un carcinoide pulmón típico, con un tumor carcinoide típico pulmonar, cuya principal manifestación clínica era asmatiforme y llevaba 3 meses en tratamiento hasta que llegó la hemoptisis con inhaladores. Y la ginecomastia clásica del carcinoma de células grandes. Los síndromes reumatológicos, vean un clásico aquí. Esta foto es verdaderamente algo muy interesante. Es la osteoartropatía neumónica hipertrofiante. Aquí la tienen, pero además tienen un signo que es la impregnación nicotínica de los dedos de este que es un paciente evidentemente fumador. Las miopatías inflamatorias, tanto la polimiositis como dermatomiositis, son miopatías inflamatorias autoinmunes que clínicamente se caracterizan por dolor y debilidad muscular. Por eso siempre, aunque seamos neumólogos, a este tipo de pacientes hay que preguntarle todo lo que se siente. Cuéntemelo todo, por favor, aun cuando usted crea que no tiene relación ninguna con lo que me siento o con lo que parece que usted tiene. Síndromes hematológicos, la hipereosinofilia, la leucocitosis con neutrofilia, la hipereosinofilia,
asociada con más pronóstico de la enfermedad en una época en que se le intentó dar una importancia más allá de la que se le demostró. La trombocitosis, ya hablamos nosotros de tromboembolismo pulmonar, tromboembolismo venoso, síndrome de Trousseau, tromboflebitis migratoria para el adenocarcinoma. El síndrome dermatológico más común es la acanthosis nigricans. Vean este paciente, evidentemente de la raza blanca, con esa deposición de impregnación por melanocitos. La eritrodermia y el eritema angiratum repens, esto evidentemente casi ni lo pronuncio porque ni tan siquiera lo he visto. Ahora tienen un síndrome importante. A esto casi siempre en materia de cáncer de pulmón se le ha hecho una mención aparte porque este es, digamos, como yo le nombro, el embarazo ectópico de la neumología oncológica, porque habitualmente el paciente no llega directamente, sino ha sido un paciente muchas veces manipulado, visto por el traumatólogo, el fisiatra, el reumatólogo, por las características propias clínicas de presentación. Aquí vean, presentación infrecuente del carcinoma de pulmón derivado generalmente de un carcinoma broncogénico de células no pequeñas. Lo estamos caracterizando. Y como ya ustedes saben cuáles son los no pequeñas más fundamentales, pues ahí se lo menciona. Se encuentra principalmente en el ápice pulmonar, un tumor del surco superior. Vean que existe una relación directa entre la edad y el tabaquismo. Diagnóstico, aunque hemos visto pacientes con, incluso acá en el Perú ya vimos un tumor de Pancoas cuya señora no era fumadora. La radiología simple y lateral del tórax, puede tener el cuadro clínico, que es muy importante, dolor en el hombro y brazo ipsilateral al tumor por toma del plexo braquial. Esta es la fisiopatología del dolor, tenebrante, mantenido por la cara posterior del brazo hasta el codo, con sensación de acalambramiento y disfunción funcional. Síndrome de Horner, que ustedes van a ver a continuación y ya seguramente han tratado y saben, disnea, tos, pero fundamentalmente dolor torácico, paresia, paraplegia y compresión medular, que también puede aparecer en correspondencia con la infiltración del tumor. El tratamiento del cáncer del tumor de Pancoa, que tiene una sobrevida entre a los 5 años un 30-40% en pacientes sin afectación de los ganglios, lo cual es muy raro encontrárselo así. Es un tratamiento que lleva una radioterapia concurrente neoadyuvante, o sea, antes de la cirugía y posteriormente la cirugía. Vean aquí otra placa. Los tumores de Pancoa han representado de los aportes de la cirugía torácica un desafío para los cirujanos. Hare describió el primer caso en 1838. En 1932, Pancoa describió las características clínico-radiográficas y Tobías posteriormente reconoció su origen broncogénico, aunque casi nadie menciona a Tobías, que era argentino. El tumor de Pancoa, aquí lo tienen, en una representación de un PET-CT, una tomografía por emisión de positrones. Vean ustedes las estructuras anatómicas involucradas, sombreado el tumor, la compresión radicular, surco superior del pulmón, aquí lo tienen, la compresión de los nervios a este nivel, la toma del plexo braquial, mire la salida y génesis del plexo braquial y los dolores así. Con este diagrama tienes precisamente, incluso puede haber disfonía por toma del plexo del nervio recurrente laringio, en este caso derecho, porque el tumor es del surco superior. Y aquí está, dolor en el hombro, síndrome de Horner, debilidad y atrofia de los músculos de la mano, contracción, la hemoptisis y la disnea son poco frecuentes, pero después se logra instituir todo ese cuadro clínico completo.
Y ahora miren esto, que se lo representa de un modo mejor. Esto ha sido siempre un motivo de mucha curiosidad por todos los médicos dedicados al cáncer de pulmón o a los tumores pulmonares propiamente dicho. Ahora, síndrome de Pancoa, tumor del surco superior, verdadera utilidad en el estadiamiento y diagnóstico, la resonancia magnética nuclear. Esta es la única condición en que, además de la tomografía de tórax, la resonancia magnética del pulmón tiene verdadero efecto en las enfermedades pulmonares. Casi nunca nos van a oír hablar de la resonancia en el pulmón, excepto cuando esta sea la sospecha del paciente o cuando esté hecho el diagnóstico y haya que estadiarlo hasta saber cuántas estructuras de las ya mencionadas compromete. Así que ténganlo bien claro, porque muchos pacientes se le pueden acercar a usted, doctor, y no es mejor hacerle a mi paciente en vez de la tomografía una resonancia. No dicen que es mejor, pues usted tiene que estar claro de esto. Habitualmente el paciente procede de la consulta, ya lo dije, fisiatra, traumatólogo, incluso el oftalmólogo. Veremos por qué. Diagnósticos erróneos habituales, síndrome del hombro congelado, síndrome del túnel carpiano, oftalmoplegia. En el momento del diagnóstico es una etapa tardía siempre, en el 90% de los casos. Y hasta que no se demuestre lo contrario, esa imagen radiológica es un tumor. A pesar de que digan acá que podría presentarse en algunos tipos de amiloidosis, etcétera, pues no es exactamente así. No es exactamente así. La principal sospecha, la principal sospecha es precisamente la de un tumor maligno. Un instante. Sí. ¿Aló? Dígame. Yo estoy en una clase precisamente ahora. En cuanto yo termine, me podré incorporar y le contesto. ¿Ok? Ajá. Procesos infecciosos, la tuberculosis, etcétera. Pero ya les dije, siempre piensen en el peor escenario. Aquí tienen el síndrome de Claude-Bernard Horner, habitualmente síndrome de Horner, porque el de Claude-Bernard, que es todo lo contrario, habitualmente no lo vemos. Y vean la foto a la cual accedió este paciente. En oftalmía, el ojo como hacia atrás, como una retrodisposición del ojo, la miosis, la anhidrosis y la tosis palpebral. Este es el signo característico de Pancoa. Véanlo, repásenlo, ténganlo en cuenta, porque esto sí es importantísimo, porque si esto pasa inadvertido, evidentemente no podremos hacer diagnóstico. Lo mandaremos al oftalmólogo, si no lo interrogaremos, el oftalmólogo quizás lo mande y cuando el traumatólogo le da una radiografía del hombro, entonces es como llegan estos pacientes con una radiografía del hombro. Vayamos al diagnóstico por imágenes. El diagnóstico por imágenes, la radiología simple o convencional, la tomografía espiral multicorte del tórax, papel del contraste endovenoso, el PET-CT o la tomografía por emisión de positrones. Y vean los ejemplos de todas. El PET-CT, muy en boga desde hace algunos años, no sustituye la principal característica para el diagnóstico, que es tener una biopsia. Esto es el diagnóstico metabólico, digamos, de cáncer de pulmón, del área de la medicina nuclear hoy día. Ya este es un paciente al cual se le está haciendo o completando su estadiamiento con el PET-CT. La radiografía de tórax
solamente tiene una función hoy día orientatoria. Primer estudio solicitado, y ya está demostrado que en el screening de cáncer de pulmón con este método no disminuye la mortalidad, pero en el total de las radiografías que se realizan se recomienda aprovechar al máximo su interpretación para la detención de cáncer incidental. Y es importante resaltar que es más completo un examen de frente y perfil, incidencia lateral es importante. Pero no lo termino de leer porque para evaluar pacientes con cáncer de pulmón o con sospecha de cáncer de pulmón, el gold estándar y el método para diagnóstico ideal es la tomografía, y ahí tienen varios ejemplos. Tienen ejemplo de tumor, tienen ejemplo de invasión mediastinal, porque es la tomografía como antes le dice. La dosis de radiación convencional es tal, no es importante incluso ni para nosotros, solamente conocerlo, pero quien tiene que regular esto precisamente es el estudio y nosotros saber qué cantidad de estudios le vamos a mandar y ahorrar exposición al paciente. Pero nada sustituye en cáncer la necesidad de hacer diagnóstico. Puede ser con o sin contraste endovenoso. El contraste permite una mejor evaluación del mediastino y ayuda a caracterizar nódulos y lesiones pleurales. Esto es muy importante. No todo paciente requiere ni lleva la tomografía con contraste. El contraste nos va a ayudar a qué, a saber si la lesión o masa capta contraste, habla de sólido y de vasos de neoformación dentro de la lesión, o para, como en este caso que se representa allí, diferenciar la invasión mediastinal ganglionar de los vasos sanguíneos. Bueno, aquí algunas recomendaciones que ha creado tan solo en la tomografía para el establecimiento del LONRAC, que usted sabe que la tomografía es el método para valorar la extensión del tumor primario y determinar el tumor de inicio. Y ya ustedes saben que si yo les pregunto en el examen si es la resonancia magnética, cuál es la excepción para este medio de diagnóstico. Ahora conozcan qué es el PET-CT, aunque ya antes se lo había mencionado. Se demostró que la PET sumada a la tomografía mejora la estadificación y colabora a seleccionar mejor a los pacientes que irán a cirugía. Aquí faltaría un método de diagnóstico que ya ustedes conocen, que es el EUS. O sea, PET-CT y EUS de mediastino acabarían de hacer un diagnóstico, un estadiamiento lo más correctamente posible. PET-CT es útil para la detección temprana del cáncer de pulmón en pacientes con nódulos pulmonares solitarios. Su uso puede evitar cirugías inútiles en pacientes de bajo riesgo o beneficiar con cirugías curativas en aquellos de alto riesgo. Se considera normal el valor estándar de captación SUV menor o igual a 2.5. En lesiones mayores de 1 centímetro presenta 98% de sensibilidad y 70 al 90% de especificidad con un alto valor predictivo negativo. El PET-CT no es útil en lesiones menores a 8 a 10 en ciertos tipos de histología, falsos negativos en adenocarcinoma lepídico, adenocarcinoma in situ y carcinoide típico, y falsos positivos en procesos inflamatorios e infecciosos. Por eso la frase es tissue is the issue y que nada sustituye la biopsia para complementar el diagnóstico de cáncer de pulmón. Diagnóstico endoscópico, la broncoscopía convencional, la broncoscopía avanzado intervencionista señalada en rojo, pleuroscopía, la mediastinoscopía que puede ser sustituida precisamente mundialmente hoy día en el 80-90% de los casos debe por la broncoscopía avanzado intervencionista y la biopsia transtorácica. Pero estos procedimientos ya han sido por el doctor Pedro García. Vean acá la muestra de EBUS, vean las muestras de broncoscopía avanzada con una criobiopsia pulmonar y vean una imagen endoscópica de un tumor endobronquial que ocluye más del 80, 75, 80, más 85, 90% de la luz del bronquio representado. Aquí está el profesor
Esto es un compendio para lo que habíamos mencionado y mencionó él, de la ecografía o la ecobroncoscopía o el EBUS, endobronquial ultrasonido, que es muy importante conocer y que ustedes sepan. Y ahora algo en mención del tratamiento. El tratamiento del cáncer de pulmón es una de las cosas más difíciles de definir. Se ha avanzado muchísimo en el diagnóstico. El tratamiento había quedado atrás hasta hace algunos años. El papel de la cirugía, verdaderamente, les digo que es muy importante porque la cirugía es el único medio de tratamiento del cáncer de pulmón con intención curativa. Pero por el contrario, a pesar de que a los 5 años están vivos, el 50, del 45 a 55% de los pacientes operados de pulmón están vivos a los 5 años si se operaron en tiempo y con una correcta estadiación. Por el contrario, el total de los que se logra operar no sobrepasa en la mayoría de las series de pacientes entre un 12 y un 15% de los carcinomas no células pequeñas, porque casi el 95% de los pacientes de células pequeñas no son una enfermedad extendida en el momento del diagnóstico. La quimioterapia, que data de mediados del siglo pasado, la radioterapia o la combinación de estos tres medios, y hoy día la inmunoterapia, que va de los anticuerpos monoclonales ante los inhibidores TKI según los marcadores. Por eso se requieren biopsias más representativas cada vez. Pero estos son los elementos de tratamiento que lleva el cáncer de pulmón. Ahora, algunas consideraciones acerca del nódulo pulmonar. El nódulo pulmonar solitario, NPS, se define como una radiopacidad única menor a 3 centímetros de diámetro, rodeada de tejido pulmonar sano, sin afectación pleural o mediastinal. Esta es la definición. Usted puede tener un nódulo que tenga 3 centímetros y usted dice, hay una etapa 1, qué bueno, pero si tiene ganglio en el mediastino, ya no es un nódulo pulmonar solitario. Si tiene derrame pleural, ya no es un nódulo solitario. Mírenlo aquí, vean que se trató de representar en esta tomografía el nódulo, tomografía contrastada. Vean aquí aorta, tronco de la pulmonar, ambas ramas de la arteria pulmonar, los bronquios, pero no se nota, menos en este corte, pero no podíamos poner la tomografía completa, la presencia de ganglios mediastinales ni de derrame pleural. Son muchos los diagnósticos diferenciales en nódulo pulmonar y debido a sus variadas características anatomopatológicas es fundamental estudiar extensamente la lesión previamente a la toma de decisiones. La prevalencia de malignidad del nódulo depende de variables clínicas imagenológicas, alcanzando un rango de un 2% al 86%. Vean qué rango tan amplio para aquellas lesiones de hallazgo incidental. Ahí es donde viene el long RATS que yo le mencioné y tienen una foto del long RATS también. Una situación en que el hallazgo de un nódulo pulmonar solitario no merece un seguimiento es su estabilidad en el tiempo por 2 años o más. Un nódulo calcificado en un paciente tenga o no antecedentes de tuberculosis y que se pueda clasificar como un granuloma calcificado, pues este no requiere ni seguimiento. En otros casos, dependiendo de diferentes características, se debe realizar un control periódico e imagenológico. Bueno, siempre existe la preocupación de lesión maligno. Los diagnósticos diferenciales benignos incluyen los nódulos pulmonares infecciosos, inflamatorios y congénitos, las infecciones granulomatosas, tuberculosis, ya lo hemos visto, las micosis, parásitos, la neumonía bacteriana de evolución pseudotumoral o nodular, que pueden representar un absceso, las cicatrices, los granulomas no infecciosos como la sarcoidosis, los quistes broncogénicos y las manifestaciones arteriovenosas, malformaciones pulmonares arteriovenosas, el taponamiento de boca, atelectasia redondeada. El nódulo pulmonar solitario puede representar una amplia variedad de neoplasias malignas, carcinoma broncogénico. O sea, todo esto es expresión de esto.
en el contexto clínico, y esta es la segunda vez y con toda intención que usted ven esta diapositiva, que es el long rat. De ahí lo importante conocerlo, porque miren con anterioridad cuántas etiologías puede tener el nódulo pulmonar. Con todas esas etiologías resumidas acá, pues ya tenemos una aproximación. La epidemiología es muy difícil de hablar en términos reales. En la población general, los nódulos pulmonares solitarios se encuentran incidentalmente 0.1% al 0.2% de los rayos X de tórax y el 13% de las tomografías de tórax. ¿Y cuántos rayos X de tórax habrán visto ya ustedes? ¿Y cuántas tomografías habremos visto ya? Las personas con un alto riesgo, vuelvo al long rat, malignidad, tabaquismo, de malignidad, o sea, tabaquismo, malignidad previa, tienen mayor incidencia de encontrar un nódulo pulmonar solitario, del 9% de las radiografías de tórax y del 33% de las tomografías computarizadas de baja dosis, screening. La prevalencia estimada del nódulo pulmonar solitario encontrada en la población general es del 2 al 24%. Y evidentemente, del 2 al 24% de la población general no tienen cáncer de pulmón. Y es del 17 al 53% en aquellos que son examinados debido a que tienen más factores de riesgo de malignidad oculta, una neoplasia previa, etcétera. Aquí tienen un algoritmo diagnóstico con relación al nódulo pulmonar, benignidad, sospecha de malignidad, dimensiones, calcificaciones, etcétera. Ustedes lo pueden revisar. Definición, ahí está, diagnósticos diferenciales, el maligno, el benigno, ahí tienen todos los diagnósticos de todo esto. Hemos estado hablando y miren el PET-CT de ese paciente que evidentemente tiene otro tipo de lesión. Muchas gracias. Hasta acá esta clase de cáncer de pulmón y cáncer de pulmón y nódulo pulmonar solitario. Con el permiso de ustedes, pues yo entonces creo que después vamos a continuar con las afectaciones del mediastino, otro apasionante tema, y apnea obstructiva del sueño, que son los dos temitas que me vienen quedando a mí, ¿no? Le voy a pasar la voz al doctor Pedro Preciso. Hola, doctor Elpidio, sí, díganos. Sí. Ya. Después continuaríamos con mediastino, ¿no? A continuación, ahora tiene programada la otra actividad. Sí, sí, porque ya por mi parte ya terminamos. Quedaría lo de mediastino y apnea del sueño. No sé si puede ser a continuación o lo desea hacer después. Pues vamos a consultar con los mismos alumnos si pudiéramos esperar unos 20 minutos y continuamos y terminamos ya. Digamos, si son las 4:16, a las 4:35. Ya, claro. Entonces, para presentarle un caso de un tumor precisamente de mediastino a un gastroenterólogo que hace ecoendoscopía esofágica, transesofágica. El caso que nosotros tuvimos que desechar por el riesgo de sangrado. Claro, sí. Entonces podemos solamente entrar en este mismo link. En este mismo link a las 4:35. Claro, sí, 4:45 si necesitan, ¿no? 4:45 entramos, ¿está bien? 4:45, ya. Entonces hasta las 4:45. Ya, yo voy a ponerme en mute y voy a detener mi video para que pueda ingresar después. Ok. Ya, gracias.